Zelda Abercrombie estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando cómo el viento otoñal azotaba las hojas caídas alrededor de la entrada de su casa de 2 plantas en los suburbios de Hartford. Fuera del cristal, octubre se iba apagando poco a poco, y su mente daba vueltas con pensamientos sobre la noche que se avecinaba. 15 años de matrimonio. Sonaba sólido, casi como una frase que la hacía sentirse triste y divertida. Se apartó de la ventana y miró alrededor de la habitación impecablemente decorada. Las paredes color crema, el aparador antiguo traído de una subasta en Providence, la exquisita vajilla dispuesta sobre la mesa del comedor. Todo había sido elegido y aprobado por Félix. No parecía quedar casi nada de ella en esta casa, salvo una pequeña colección de libros en el estante superior y unas cuantas fotografías que había hecho años atrás. Zelda se acercó al espejo del pasillo. 42 años. Pelo castaño con escasas hebras plateadas, peinado con severidad, tal como le gustaba a Félix. Una vez había dicho que se había enamorado de sus exuberantes rizos, pero con el tiempo había llegado a considerarlos poco prácticos e inadecuados para la esposa de un arquitecto de éxito. El vestido azul oscuro, comprado especialmente para esta noche, es austero pero elegante, nada llamativo. A Félix le molestaban los colores vivos en su armario. 15 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Zelda Crystal, una prometedora artista graduada en la Escuela de Arte de Rhode Island, y Félix Abercrombie, un joven y ambicioso arquitecto, se habían conocido en la inauguración de una galería en Boston. A él le fascinaban su libertad y su pensamiento creativo, y a ella su confianza y sus planes de futuro. 6 meses de noviazgo, otros 6 de vida en común, y ahora estaban bajo la corona de la pequeña iglesia de la costa de Maine donde Zelda había crecido. «Vamos a viajar», dijo entonces Félix. «Pintarás los paisajes de la Toscana y la costa amalfitana, y yo diseñaré proyectos inspirados en la arquitectura local». Pero la Toscana seguía siendo un sueño. Primero tuve que recuperarme, luego pagar el préstamo de la casa, después nació Ethan y 3 años más tarde Emma. La creatividad pasó a un segundo plano, luego a un tercero, y después desapareció de su vida, quedando solo como cajas de pinturas sin abrir en el sótano. Zelda suspiró y miró el reloj. Félix volvería dentro de 1 hora. El pato asado ya languidecía en el horno, sazonado con naranjas y romero. Sabía que su marido apreciaría sus esfuerzos culinarios, no se le podía negar. Un temporizador sonó en la cocina. Zelda se apresuró a comprobar el postre, tarta de chocolate con mousse de frambuesa, una receta complicada que había tardado 3 horas en hacerse. En el último momento, decidió decorarlo con bayas frescas y una ramita de menta. Tal vez al menos alegraría el hecho de que su regalo a Félix era modesto. Sacó del bolsillo de su delantal una cajita forrada de terciopelo azul. Dentro había unos gemelos que había encontrado en una tienda de antigüedades, de plata, con pequeñas incrustaciones de malaquita. No es que fueran baratos, pero no eran el tipo de regalos que Félix podía permitirse con sus ingresos. Su situación económica había mejorado en los últimos años, pero Zelda seguía recibiendo dinero de bolsillo, y todos los gastos importantes requerían la aprobación de su marido. El ruido de un coche la sacó de sus cavilaciones. Zelda se metió rápidamente la caja en el bolsillo y corrió hacia el espejo, arreglándose el maquillaje. A través de la ventanilla vio a Félix descargando del maletero una enorme caja atada con un lazo rojo. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería el telescopio del que había hablado la primavera pasada? ¿O un caballete con un juego de pinturas profesionales? ¿O tal vez...? La puerta principal se abrió y Félix Abercrombie entró en el vestíbulo, todavía apuesto a sus 46 años, con una barba pulcramente recortada que ya mostraba canas y un traje impecable que acentuaba su complexión atlética. «Hola»,
dijo, apoyando con cuidado la enorme caja contra la pared. Huele bien. Un saludo típico de Félix, sin beso ni abrazo. ¿Cuándo dejó de hacerlo? ¿Después de que Emma naciera? ¿O más tarde? Feliz aniversario, dijo Zelda, acercándose y besando a su marido en la mejilla. Los niños llamaron para felicitarnos. Ethan llegaría el próximo fin de semana de la universidad y Emma prometió ponerse en contacto por vídeo más tarde. Félix asintió, quitándose el abrigo. Espero que no hayas cocinado algo demasiado calórico. Tengo una reunión con los Bradford el lunes, no quiero parecer hinchada. Zelda sintió que algo en su interior se contraía. Seguro que el pato con naranjas y la tarta de chocolate no encajaban en su idea de comida sana. Puedo prepararte filete y verduras si quieres, dijo, tratando de ocultar su decepción. Félix negó con la cabeza, sonriendo con indulgencia. No, vamos a terminar tus experimentos culinarios. No te ofendas si me limito a una pequeña porción. Pasó al salón, dejando la caja en el pasillo. Zelda la miró, casi 1 metro de altura, envuelta en papel de regalo rojo. ¿Qué habría dentro? Durante la cena, Félix habló de trabajo, como de costumbre, del nuevo proyecto de uso mixto en el centro de la ciudad, de la competencia con la empresa Henderson, de la promoción que se vislumbraba en el horizonte. Si todo iba según lo previsto, podríamos permitirnos un mes en Europa el próximo verano, dijo, dando un sorbo a su vino tinto. Pero sin los niños. Ethan ya es mayor y Emma podría ir a un campamento de verano. Sería estupendo, asintió Zelda, recordando cuántas veces había oído promesas parecidas en 15 años. ¿Qué hay de nuevo contigo?, preguntó Félix con la cortesía que se esperaba de él. Zelda dudó un momento. ¿Debía contarle que había vuelto a pintar en secreto? ¿Que su bodegón había sido comprado por el propietario de una pequeña galería de la ciudad vecina? No, Félix se reiría del hobby de ama de casa, o peor aún, se pondría a calcular cuánto dinero había fuera en pinturas y lienzos. No es para tanto, lo de siempre, responde. Club de lectura, voluntariado en la biblioteca del colegio. Félix asintió, claramente satisfecho con la respuesta. Lo de siempre, todo bajo control. Por cierto, estoy pensando en apuntarme a unas clases de arte que van a abrir en el centro comunitario, dijo Zelda. Son gratuitas, las dirige una artista mayor que se ha trasladado desde Nueva York. Félix frunce el ceño. A tu edad, ¿empezar algo nuevo? Además, no es gratis. Pierdes un tiempo que podrías emplear en algo útil. Por ejemplo, apúntate a un curso de reciclaje. Hoy en día hay muchas posibilidades de trabajar a distancia. Pero yo no quiero trabajar a distancia, Félix. Quiero pintar. Ya hemos hablado de esto, Zelda. Tus pinturas nunca traerán suficientes ingresos. Es que... Hizo una pausa, buscando una palabra, un hobby, una conversación típica que habían tenido docenas de veces. Zelda sabía que era inútil discutir, pero continuó de todos modos. No se trata del dinero, es lo que me hace feliz. Félix apartó el tenedor. Y lo que me hace feliz es una casa limpia y una cena adecuada cuando llego del trabajo. Y, francamente, últimamente eso no ha estado bien. Zelda sintió que el color le inundaba las mejillas. Otra vez las recriminaciones, más críticas, su eterna danza de insatisfacción. Lo estoy intentando, Félix, lo intento de verdad. Lo sé, se suavizó. Pero tenemos que ser realistas. Yo mantengo a mi familia, pago esta casa, la educación de los niños. Todo lo que pido a cambio es una esposa obediente, terminó Zelda, incapaz de contener la amargura en su voz. Félix frunció el ceño. Precisamente por eso no me gustan estas conversaciones. Siempre estás dramatizando. Yo hablo de responsabilidad mutua y tú lo conviertes en un drama de telenovela. Zelda bajó los ojos y miró su plato. El pato y las naranjas se habían enfriado y no parecían tan apetitosos. Lo siento,
dijo automáticamente como había hecho cientos, si no miles de veces. Félix suspiró, reclinándose en su silla. Vale, no estropeemos la velada. Después de todo, es nuestro aniversario. 15 años es mucho tiempo. Zelda esbozó una sonrisa. Sí, 15 años. Se hizo un silencio incómodo. Zelda se acordó de su regalo y sacó una cajita del bolsillo. Esto es para ti, dijo tendiéndole el estuche de terciopelo. No es nada especial, pero pensé que combinarían con tu traje gris. Félix abrió la caja y miró los gemelos. Algo parecido a la decepción se dibujó en su rostro, pero rápidamente lo ocultó tras una educada sonrisa. Gracias, son interesantes. ¿Dónde los encontró? En Tesoros Edelweiss, respondió Zelda, refiriéndose a la tienda de antigüedades del centro de la ciudad. Félix enarcó una ceja. ¿Y cuánto costaron? Ahí estaba, la eterna cuestión del dinero. No tanto, respondió Zelda con evasivas. Es una antigüedad, del siglo XIX. Félix asintió sin ocultar su escepticismo. Espero que no te hayan engañado. Hay tantas falsificaciones en el mercado hoy en día. Cerró la caja y la dejó sobre la mesa sin intentar probarse los gemelos. Zelda sintió una punzada de dolor. Su regalo no había causado ninguna impresión en su marido. Y ahora mi regalo, dijo Félix levantándose de la mesa. Está en el pasillo. Zelda lo siguió, intentando no mostrar decepción. De nuevo había esperanza en su interior. Tal vez había realmente algo especial en aquella enorme caja. Félix se paró junto a la caja decorada con un lazo rojo. «Ábrela», dijo con una extraña sonrisa, casi triunfal. Zelda se arrodilló frente a la caja y desató el lazo con cuidado. Su corazón latía como el de una adolescente. 15 años de matrimonio y aún esperaba un milagro, una señal de que él podía verla, a la verdadera ella, de que recordaba sus sueños. Abrió la tapa y miró dentro. Vacía. Completamente vacía. Solo en el fondo había un sobre. Zelda miró a su marido confundida. ¿Es esto una broma? Félix cruzó los brazos sobre el pecho. Abre el sobre. Con dedos temblorosos Zelda sacó el sobre y extrajo un papel doblado. Al desplegarlo, leyó la pulcra letra de Félix. Querida, mañana voy a pedir el divorcio. Llevas años gastando mi dinero sin aportar nada a nuestra familia. Durante 15 años he aguantado tus caprichos. Basta ya. Zelda releyó la nota 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. La habitación a su alrededor empezó a girar lentamente y los sonidos se volvieron amortiguados, como si procedieran de debajo del agua. En algún lugar de la periferia de su conciencia se alzaba Félix, observando su reacción con una expresión ilegible en el rostro. «¿Qué pasa?», exclamó por fin, mirando a su marido. Félix estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados sobre el pecho. Su postura era de superioridad, y una leve sonrisa jugueteaba en la comisura de sus labios. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió. «Me di cuenta cuando vi tu xiao». «¿Unos gemelos, Zelda? ¿De verdad? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» Zelda dejó caer la nota sobre su regazo. La conmoción inicial empezó a dar paso a algo más. Dolor, confusión, incomprensión. Volvió a mirar la caja vacía, como si esperara que de allí surgiera un regalo de verdad y todo esto resultara ser una broma de mal gusto. 15 años de matrimonio, Félix. 15 años. ¿Y estás haciendo esto? Levantó la nota como si fuera una prueba. Félix se encogió de hombros con fingida indiferencia. Considéralo un regalo de despedida. La verdad que no quisiste oír todos estos años. ¿La verdad? Zelda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Qué verdad? Que nuestro matrimonio es una farsa, replicó Félix, apartándose de la pared y paseándose por la habitación. Te has convertido en una carga, Zelda, un desperdicio de mis recursos. Las palabras se oyeron como bofetadas. Zelda sintió de pronto una necesidad casi física de protegerse, de encerrarse,
de esconderse. ¿Pero dónde? Esta casa, que había considerado su santuario, se había convertido de repente en un campo de batalla. Un despilfarro de recursos, repitió en voz baja. Así es como me ves. Su mirada se posó en la pared del salón donde colgaba la foto de su boda. Una joven Zelda con un vestido crema, un ramo de flores silvestres y Félix mirándola con indisimulada adoración. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo perdieron lo que había entre ellos? ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó ella de repente sin dejar de mirar la fotografía. Félix arrugó la nariz. ¿Qué tiene eso que ver? No se trata del pasado, sino del presente. El presente, asintió Zelda. Se trata de cómo hemos llegado hasta aquí. Se levantó del suelo con la nota en la mano y se acercó a la fotografía. Galería Puerta Azul, Vernissage. Presentaba mi primera serie de obras. Te acercaste y preguntaste por qué todos mis cuadros eran azules. Zelda, ¿de verdad? Le respondí que el azul es una infinidad de posibilidades. El cielo, el océano, el horizonte. Y tú dijiste que te gustaría construirme una casa en el océano para que pudiera pintar ese infinito todos los días. Félix agitó la mano con impaciencia. Eran solo palabras, frases bonitas para... ¿Llevarse a la artista a la cama? Terminó Zelda, y su propia amargura la sorprendió. ¿O lo dijo de verdad en aquel momento? Evidentemente, Félix no se había esperado este giro de los acontecimientos. Había esperado lágrimas, súplicas, histeria, cualquier cosa, pero no este análisis sereno y casi distante de su relación. «¿Qué más da ahora?», murmuró. «Tú querías una casa en la playa y yo quería una esposa que apoyara mis ambiciones, no perder el tiempo en pinceladas sin sentido sobre un lienzo». Zelda asintió, cogió la fotografía de la pared y miró los rostros de la joven pareja. «Pero no es eso lo que has dicho. Dijiste que mi arte te inspira, que mis cuadros deberían colgar en las mejores galerías del mundo». «La gente dice muchas cosas cuando está enamorada», le cortó Félix. «Y cuando dejan de amar regalan cajas vacías con notas insultantes». Zelda lo miró con una expresión que ahora mostraba no solo dolor, sino también un creciente enfado. Félix se dio la vuelta, fue a la barra y se sirvió un whisky. «Es que estoy cansado de esta farsa, Zelda. Estoy harto de tus quejas constantes, de tu ingratitud. Te proporciono todo lo que necesitas». «Lo haces», repitió Zelda. «Qué cómodo es olvidar que, cuando nos casamos, fue mi trabajo el que nos ayudó a pagar la entrada del piso. Lo poco que sacabas por tus cuadros apenas cubría el coste de los materiales». «Eso no es cierto», sacudió Zelda la cabeza. «Mi serie de la Costa Azul se vendió por $12,000. Eso fue lo que pagamos por el piso de Maple Street». Félix hizo un gesto con la mano. «Eso fue hace 15 años. No has ganado ni un céntimo desde entonces». Zelda dejó la fotografía sobre la mesa y se hundió lentamente en la silla. Los recuerdos llegaban en oleadas, sacando a la superficie lo que había pasado años intentando olvidar. Su primera pelea había tenido lugar un mes después de su luna de miel. Zelda había sido invitada a una exposición en Chicago, una oportunidad de presentar su obra en un escenario más amplio, pero Félix insistió en que se quedara en casa. Sus padres iban a venir de visita y era desino dejarlo sin la señora de la casa. Ella cedió y decidió que la familia era más importante. Llegó un momento en que una famosa galería de Boston le ofreció un contrato. Félix se opuso. «Dedicarás todo tu tiempo a esos cuadros, ¿y quién se ocupará de la casa? Además, ya es hora de que pensemos en los niños». Ella aceptó esperar al contrato, y entonces apareció Ethan, y todos los planes creativos se pospusieron para más adelante. Ese más tarde se alargó en años, convirtiéndose en Bima Bieso. Cada año sus concesiones eran mayores, y el espacio para la autoexpresión cada vez menor. Félix impuso un estricto control sobre las finanzas.
Trabajo como un demonio para mantener a nuestra familia. Sería justo que al menos gastaras racionalmente el dinero que gano. Racionalidad, tal como él la entendía, significaba renunciar a todo lo que tuviera que ver con su arte. Pinturas, lienzos, marcos, todo se clasificaba como desperdicio innecesario. Cuando Emma cumplió 3 años, Zelda intentó volver a pintar. Montó un pequeño rincón en el sótano y compró los materiales más baratos. Félix lo descubrió una semana después. ¿Estás loca? $200 por esta tontería. Podría usar ese dinero para comprarme un traje nuevo para una reunión importante. Después empezó a dibujar en secreto, primero en papel normal con lápices que pedía prestados a los niños. Luego empezó a ahorrar dinero en la compra, comprando equivalentes más baratos y guardando la diferencia para materiales. Zelda se estremeció, volviendo a la realidad. Félix estaba sentado frente a ella, observándola con una expresión ilegible. 15 años, dijo ella, mirándolo directamente. 15 años renunciando poco a poco a mí misma por nuestra familia, y ni siquiera te diste cuenta del sacrificio. Félix resopló. ¿Sacrificio? Vivías en una casa preciosa, sin preocuparte, sin preocupaciones. Zelda sintió que le subía una ola de indignación por dentro. ¿Quién cocinaba? ¿Quién limpiaba? ¿Quién cuidaba de los niños mientras tú construías tu carrera? ¿Quién organizaba tus fiestas de empresa? ¿Quién te ayudaba con las presentaciones de tus proyectos? No exageres, refunfuñó Félix. Hacías las tareas habituales de una esposa. Deberes, repitió Zelda. Así que para ti, ¿el matrimonio es una división del trabajo? Tú ganas el dinero, yo llevo la casa y crío a los niños. ¿No es así como funciona un matrimonio normal? Félix estaba realmente sorprendido. Zelda negó con la cabeza. No, Félix, un matrimonio normal no es así. Es una asociación, apoyo, respeto por los intereses y los sueños del otro. Félix terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con excesiva fuerza. Respeté tus intereses, pero vivimos en el mundo real, Zelda. Alguien tenía que mantener a tu familia mientras tú te entregabas a tus fantasías creativas. Yo podía trabajar, dijo Zelda en voz baja. Tenía la educación, el talento, las perspectivas, pero insististe en que me quedara en casa, porque era mejor para los niños. ¿Para los niños o para tu ego?, preguntó Zelda. Te gustaba ser el único sostén de la familia. Te gustaba que dependiera económicamente de ti. Te daba poder. Félix se levantó de un salto con el rostro contorsionado por la ira. Así que eso es todo. ¿Ahora yo también soy un tirano? ¿Quizá me acuses de violencia doméstica? No, sacudió Zelda con la cabeza. No eres una tirana ni una maltratadora en el sentido clásico. Eres un manipulador. Me cortaste las alas poco a poco, paso a paso, haciéndolo bajo la salsa del cariño y el amor. Félix se rió, pero no había alegría en su risa. ¡Qué formulación tan dramática! Me cortó las alas. Sacada directamente de una novela barata. Quizá deberías probar a escribir, ya que la pintura no funcionó. La burla hirió de pronto su herida fresca. Zelda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. No, no le daría esa satisfacción. ¿Sabes qué es lo más triste, Félix?, dijo, enderezándose en la silla. Que realmente crees tu versión de la historia. Crees que fuiste un benefactor que mantuvo a una esposa desagradecida que no aportó nada a la familia. Félix volvió a llenar su vaso. ¿No es cierto? Asúmelo, Zelda. Tú eras... Fui la madre de tus hijos, le interrumpió Zelda. Fui yo quien te dio un empujón en tu carrera. Fui tu asistente personal, psicóloga, estilista, cocinera, limpiadora, secretaria, niñera. Te he apoyado en todos tus empeños, sacrificando los míos. Basta. Félix levantó la mano, deteniéndola. Lo dices como si debiera estarte agradecida por cumplir tu parte del acuerdo. ¿Acuerdo? Zelda sonrió con amargura. No recuerdo que firmáramos ningún contrato.
Me casé contigo por amor, Félix, y creía que tú también. Félix guardó silencio, haciendo girar un vaso de líquido ámbar entre sus manos. Quizá una vez fue amor, admitió por fin. Pero el amor no alimenta a una familia ni paga las facturas. El amor sostiene cuando no se pueden pagar las facturas, dijo Zelda en voz baja. El amor no valora lo que un hombre aporta materialmente a la casa, sino quién es en el fondo. Félix se dio la vuelta y miró por la ventana. El crepúsculo se espesaba tras el cristal, las primeras gotas de lluvia golpeaban el alero. Filosofar, dijo sin emoción. Siempre había sido tu fuerte. Hermosas palabras, ajenas a la realidad. Zelda bajó los ojos hacia la nota que aún sostenía. Las letras se desdibujaron ante sus ojos, pero no por las lágrimas, sino por el cansancio. Años de cansancio acumulado por no ser vista, por no ser escuchada, por no ser apreciada. «Sabes», dijo tras una pausa, «tu nota es el regalo más sincero que me has hecho nunca». Félix se dio la vuelta, claramente sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «En el sentido de que por fin has mostrado tus verdaderos sentimientos hacia mí», explicó Zelda, «sin máscaras ni fingimientos. Llevas años gastando mi dinero sin aportar nada a nuestra familia. Así es como ves nuestro matrimonio, una transacción financiera en la que yo era una inversión perdedora». Félix se estremeció incómodo. «Eso no es exactamente lo que quería decir». «No, eso es exactamente lo que querías decir». Zelda dobló la nota con pulcritud y la colocó sobre la mesa. «¿Y sabes una cosa? Tienes razón en una cosa. No podemos seguir así». Se levantó y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. «¿A dónde vas?», la llamó Félix, claramente confundido por su calma. Zelda se dio la vuelta y una extraña expresión apareció en su rostro, mezcla de determinación y alguna nueva calma desconocida para Félix. «Al estudio. Tengo unos papeles para que los veas antes de continuar esta conversación sobre el divorcio». Félix frunció el ceño. «¿Qué clase de documentos?» «Los que muestran el verdadero coste de 15 años de matrimonio», respondió Zelda mientras subía las escaleras. «¿Quieres hablar en el lenguaje de los números y los cálculos?» «De acuerdo. Hagamos cuentas». Desapareció en el primer piso, dejando a Félix en el salón con un whisky sin terminar y la creciente sensación de que los acontecimientos no se estaban desarrollando según el escenario que él había planeado. Félix miró confuso la escalera vacía. Los acontecimientos no se estaban desarrollando como él había planeado. ¿Dónde estaban las lágrimas? ¿Dónde estaban las súplicas? ¿Dónde estaban las promesas de cambiar y convertirse en una buena esposa? Dio un trago de whisky sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. ¿Qué clase de documentos iba a mostrarle? Se oyó un portazo en el piso de arriba, seguido del ruido de cajones al ser sacados. Félix tamborileó con los dedos en el reposabrazos de la silla, esperando el regreso de su mujer. Los minutos se prolongaron de forma angustiosa. Empezaba a sentirse nervioso, aunque no quería admitirlo ni siquiera ante sí mismo. Por fin Zelda bajó las escaleras, cargada con una voluminosa carpeta y un cuaderno. Caminaba con seguridad y tenía un rostro tranquilo, casi serio. Se sentó a la mesa del comedor y extendió los papeles delante de ella. «Siéntate, Félix», dijo en el tono que él solía emplear cuando hablaba de proyectos con clientes. «Estamos teniendo una conversación seria». Félix frunció el ceño, pero se acercó y se sentó frente a ella. «Si crees que unos papeles me harán cambiar de opinión». «No», sacudió Zelda con la cabeza. «No voy a hacerte cambiar de opinión. Voy a discutir las condiciones de nuestro divorcio». Extendió unas hojas con gráficos y tablas delante de ella. «¿Quieres hablar de dinero? Hablemos de dinero», continuó con voz uniforme. «En 15 años de matrimonio he sido niñera, ama de llaves, cocinera, asistente personal, diseñadora de interiores, organizadora de eventos, asesora de estilo y mucho más. He aquí el valor de mercado de estos servicios.
Le despliega la primera hoja, que muestra el coste de varias tareas domésticas por año, ajustado a la inflación. Una niñera a tiempo completo para 2 niños. La tarifa media de mercado es de $35,000 al año. Durante los 12 años que los niños vivieron en casa a tiempo completo, eso equivale a $420,000, dijo Zelda con tono seco y serio, como si estuviera leyendo un informe financiero. Félix sonrió. ¿Hablas en serio? Es absurdo. Un ama de llaves a tiempo completo, 25,000 al año, en 15 años son 375,000, continuó Zelda ignorando su comentario. Un cocinero personal, aunque sea a tiempo parcial, 40,000 al año, en 15 años son 600,000. Ahora pasemos a tu carrera. ¿Cuántas presentaciones te he ayudado a preparar? 23 grandes proyectos, sin contar los más pequeños. Un consultor de presentaciones cobra un mínimo de $1,000 por proyecto. Esos son otros 23,000. Félix se reclinó en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Eso es ridículo, Zelda. Eras mi mujer, no mi empleada. Exacto, asintió ella. Yo era una socia que había invertido tanto en nuestra unión como tú. Solo que, de algún modo, mi contribución no se tenía en cuenta ni se valoraba. Continuó pasando las páginas de los cálculos. Organización de eventos corporativos en tu casa. Al menos 10,000 por evento. Han sido 17 a lo largo de los años, lo que supone $170,000. Si para eso contrataras a un organizador profesional. Félix empezó a perder la paciencia. ¿Por qué todo este circo? ¿Qué intentas demostrar? Intento demostrarte el valor material de lo que tú creías que era Yeezy, replicó Zelda. Has dicho que llevo años gastando tu dinero sin aportar nada a la familia. Solo te estoy demostrando cuánto te habría costado esa nada que he estado haciendo todos estos años. Abrió el portátil y giró la pantalla hacia Félix. El valor total de mis servicios durante 15 años, basado en las tarifas mínimas del mercado y ajustado a la inflación, es de $1,783,000. Eso sin contar el lucro cesante de mi carrera, que sacrifiqué por la tuya. Félix se quedó mirando las cifras en la pantalla. Era inesperado. Estaba acostumbrado a pensar en términos financieros, pero nunca se le había ocurrido monetizar el trabajo doméstico. Es manipulación, dijo finalmente. No se puede poner valor monetario a las tareas domésticas. ¿Por qué no?, preguntó Zelda. Así es como valoras nuestro matrimonio. Mi dinero, tus gastos, no aportas nada. Esas son tus palabras, Félix. Solo hablo un idioma que tú entiendes. Cerró la carpeta con los cálculos y sacó otra, más fina. Ahora vamos a mis gastos. Durante 15 años, me has dado una suma mensual para gastos personales. Variaba desde $300 los primeros años hasta 1,000 los 2 últimos. La media era de $600 al mes, o 7,200 al año. En 15 años son $108,000. Félix refunfuñó. Te olvidas de los gastos generales, la casa, los coches, las vacaciones. No me olvido, sacudió Zelda con la cabeza. La casa en la que vivimos está a tu nombre. Es tu patrimonio, que ha aumentado de valor desde que la compraste. El coche está a tu nombre. ¿Las vacaciones? En 15 años solo hemos ido de vacaciones 4 veces de verdad, y todas ellas combinadas con tus viajes de negocios. Sacó otra hoja de la carpeta. Aquí tienes una impresión de mi cuenta personal. Félix levantó las cejas sorprendido. ¿Tienes una cuenta personal? Sí, Félix, asintió Zelda. Durante los últimos 8 años he tenido una cuenta personal que tú no conocías. Adivina qué hay en ella. Félix se tensó. ¿De dónde has sacado el dinero? Zelda sonrió, y había algo nuevo en aquella sonrisa, una confianza rayana en la superioridad. De la venta de mis cuadros. ¿Qué? Félix se enderezó, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué cuadros?
Zelda se levantó y salió de la habitación, regresando un minuto después con una gran carpeta. Sacó varios cuadros y los extendió sobre la mesa. Estos. Nunca dejé de pintar, Félix. Solo aprendí a hacerlo sin que te dieras cuenta. Había docenas de cuadros, paisajes, abstractos, naturalezas muertas, obras brillantes, vivas, ejecutadas profesionalmente, nada que ver con las babi de aficionado de las que hablaba Félix. Las vendía en una pequeña galería de Northampton y en Internet bajo el seudónimo de Lydia Crystal, continúa Zelda. En 8 años, he vendido 137 obras por un total de $263,000. Félix se quedó mirando las fotos, incapaz de creerlo. Todos estos años, mientras él creía tener el control absoluto de su vida, Zelda había llevado una doble existencia. «Me has estado engañando», dijo, con auténtico asombro en la voz. «No, Félix», sacudió Zelda con la cabeza. «Estaba sobreviviendo. Me dejaste tan poco margen para la realización que tuve que crearla en secreto». Señaló una impresión de su cuenta bancaria. «Aquí hay $241,000. Gasté el resto en materiales, marcos y un poco en ropa y libros, que tú considerabas gastos innecesarios». Félix alcanzó la impresión, pero Zelda la apartó con suavidad. «Esta cuenta está a mi nombre. Tú no tienes nada que ver con ella». «Pero estamos casados», objetó Félix. Legalmente, son mis ingresos personales por mi trabajo intelectual», argumentó Zelda con calma. «Consulté a un abogado hace 4 años, cuando las ventas empezaron a crecer. Sacó otro documento de la carpeta. Aquí está el informe del abogado. Puedes leerlo». Félix ignoró el papel extendido, intentando dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Su mujer, a la que creía un ama de casa dependiente económicamente, resultó ser una artista de éxito con ingresos propios y protección legal. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué no me lo dijiste?». Zelda sonrió tristemente. «¿Me habrías apoyado? ¿O habrías encontrado 1000 razones por las que no debería perder el tiempo con pinceladas sin sentido?». Félix guardó silencio. Ambos sabían la respuesta. «No quería engañarte», continuó Zelda. «Solo quería ser yo, la persona de la que una vez te enamoraste, creativa, independiente, con sueños y ambiciones propios». Volvió a guardar ordenadamente todos los documentos en la carpeta. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Si me hubieras apoyado desde el principio, si hubiéramos sido verdaderos socios, mis ingresos serían ahora muchas veces mayores. Hace 6 meses recibí una oferta de una galería de Nueva York, una exposición individual, una oportunidad de entrar en las grandes ligas del mercado del arte». «¿Y la rechazaste?», preguntó Félix, que ya sabía la respuesta. «No», Zelda negó con la cabeza. «Estuve de acuerdo. La exposición se inaugura dentro de 3 meses». Félix se echó hacia atrás en la silla, sorprendido. Todo este tiempo había pensado que Zelda era un libro abierto, que lo sabía todo sobre ella, y resultó que había estado viviendo con un desconocido. «¿Por qué no me lo habías contado?», preguntó. «Iba a hacerlo», respondió Zelda. «Pensaba hacerlo hoy, en nuestro aniversario. Pensé que sería simbólico, 15 años juntos y por fin podría ser completamente sincera contigo, mostrarte quién soy en realidad». Señaló con la cabeza la caja vacía que seguía en el pasillo. «Pero te me has adelantado con tu regalo». Félix sintió un nudo en la garganta. Quería humillarla, ponerla en su lugar, demostrarle su poder. ¿Y qué consiguió? Una mujer más fuerte, más lista y con más éxito de lo que él había pensado todo el tiempo. «Así que te has decidido», dijo con voz apagada. «La exposición, el divorcio». «El divorcio es tu decisión, no la mía», le recordó Zelda. «Solo estoy exponiendo las condiciones». Abrió otra carpeta y sacó una hoja de papel doblada. «Aquí está el acuerdo preliminar que esbocé con la ayuda del mismo abogado. No tengo derecho a la casa ni a ningún otro bien a tu nombre.
Solo quiero una compensación justa por mi contribución a nuestra familia y a tu carrera. Félix cogió la hoja y pasó los ojos por encima de los objetos. ¿$400,000? ¿Estás loco? Eso es menos de la cuarta parte de lo que has ahorrado con mis servicios durante 15 años, replicó Zelda con calma, y mucho menos de lo que podría haber ganado si hubiera desarrollado mi carrera durante todo ese tiempo. Hizo una pausa y añadió con más calma. Además, no estoy pidiendo una pensión alimenticia. Ethan es adulto y a Emma le faltan 2 años para ir a la universidad. Puedo mantener su educación por mi cuenta si tú no quieres involucrarte. Félix se quedó mirando a su mujer, sin reconocerla. ¿Dónde estaba la Zelda blanda y complaciente que siempre se había adaptado a sus deseos? ¿Quién dependía de su aprobación y apoyo financiero? Delante de él había una mujer fuerte, segura de sí misma, que sabía exactamente lo que quería y lo que valía. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó, intentando recuperar el control de la situación. Zelda se encogió de hombros. Entonces iremos a juicio. Mi abogado presentará todos los cálculos que te he enseñado, además de pruebas de tu control sobre tus finanzas y de mi contribución a tu carrera. También mencionará cómo mandaste a los niños a la escuela pública en contra de mi voluntad, insististe en comprar una casa de campo que se utiliza 3 semanas al año y tomaste otras decisiones financieras sin ayuda de nadie. ¿De verdad quieres que todo esto se haga público? Félix sintió un escalofrío. Su impecable reputación en los círculos profesionales, su imagen de perfecto padre de familia. ¿Me estás chantajeando?, preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. No, sacudió Zelda con la cabeza. Te ofrezco una solución civilizada. Podemos separarnos pacíficamente, manteniendo el respeto mutuo y las buenas relaciones por el bien de los niños, o podemos convertir esto en una batalla desordenada en la que todos salgan perdiendo. Se levantó y recogió sus papeles. Te doy tiempo para pensarlo. Mi oferta es válida durante 1 semana. Después, me pondré en contacto con un abogado para que prepare una demanda formal. Félix se quedó mirándola, incapaz de pronunciar una sola palabra. Aquella mujer, a la que creía su propiedad, su apéndice, resultó ser una persona completamente distinta. Un hombre que había estado viviendo una doble vida todo este tiempo, desarrollando en secreto una carrera, consultando abogados, planeando su futuro. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó finalmente. 15 años juntos. Zelda se detuvo y lo miró con una sonrisa triste. No ha habido un nosotros durante mucho tiempo, Félix. Estabas tú y tus intereses, y yo era una sombra, un apéndice, una conveniente pieza de decoración interior. Tuve que crear una segunda vida para no perderme por completo. Se quedó callada un momento y añadió: pero si me preguntas si podríamos intentar hacer las cosas bien, no lo sé. Depende de si estás dispuesto a aceptarme a mí de verdad, no a la versión conveniente que has creado en tu imaginación. Félix se quedó en silencio, conmocionado hasta la médula. Todo lo que creía inmutable se desmoronaba ante sus ojos. Su mundo cuidadosamente construido, en el que él era el centro del universo y todos los demás giraban a su alrededor, se derrumbó de la noche a la mañana. Necesito pensar, dijo por fin. Zelda asintió. Claro, tienes 1 semana. Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. ¿A dónde vas?, la llamó Félix, temiendo de pronto que se marchara para siempre. Zelda se dio la vuelta. Al dormitorio de invitados. Pasaré allí la noche y mañana iré a mi estudio en Northampton. Tengo que preparar mis obras para la exposición. ¿Tienes un estudio?, dijo Félix asombrado. Sí, desde hace 3 años, asintió Zelda. Lo alquilo con otros 2 artistas. Trabajo allí 3 días a la semana mientras tú crees que estoy de voluntaria en la biblioteca. Se quedó callada un momento y añadió: ¿sabes qué es lo más sorprendente? Ni una sola vez me preguntaste qué hacía en esa biblioteca. No te interesaba en absoluto.
Con estas palabras subió las escaleras, dejando a Félix solo en el salón con la caja vacía, que ahora parecía un símbolo no de su vacío e inutilidad, como él había planeado, sino de su propia ceguera y arrogancia. Félix estaba sentado en el salón mirando la caja vacía. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada, pero el sueño no llegaba. En su mente se agolpaban retazos de la conversación de hoy, números, fotos de cuadros y, lo que más le quitaba el sueño, la imagen de la nueva celda, una mujer a la que no conocía de nada. Se sirvió un tercer vaso de whisky. El alcohol embotaba los bordes afilados de la realidad, pero no podía ahogar por completo la tormenta de emociones que llevaba dentro: ira, desconfianza, resentimiento y, en el fondo, un sentimiento de vergüenza que intentaba ignorar. $263,000. Le vino a la mente la cantidad que Zelda había ganado con la venta de sus cuadros, cuadros que él ni siquiera sabía que existían. A sus espaldas, delante de sus narices, ella había construido la carrera con la que había soñado. Mientras él pensaba que era una ama de casa dependiente, ella era... ¿qué? Una artista de éxito con estudio propio y una próxima exposición en Nueva York. Félix se levantó y se acercó a la estantería donde estaba la fotografía de su boda. La joven Zelda le miraba con amor y esperanza. ¿Cuándo había desaparecido esa mirada? ¿Cuándo había dejado de notarla? Recordó su primer encuentro en la galería. Zelda de pie delante de su cuadro, un enorme lienzo azul con la tenue silueta de un faro en el horizonte. Ella hablaba de la luz y la oscuridad, de la frontera entre la realidad y el sueño, y él la escuchaba, fascinado no tanto por sus palabras como por la pasión con la que hablaba. La misma pasión que más tarde él eliminaría metódicamente de su vida. Fui una compañera que puso tanto en nuestra unión como tú, solo que mi contribución fue de alguna manera pasada por alto y no apreciada. Resonaron las palabras de Zelda. Félix arrugó la nariz. Siempre se había considerado un hombre justo. Calculador, sí. Exigente, desde luego. ¿Pero injusto? La idea le tocó la fibra sensible. Fue a la cocina, miró en el frigorífico y vio los restos de una cena festiva que ni siquiera había probado. Pato al horno, tarta de chocolate. Zelda había pasado horas cocinándolo todo para él, y él lo había pasado por alto, preocupado por su figura. ¿Cuántas veces lo había hecho? ¿Desvalorando sus esfuerzos, dándolos por sentados? Félix volvió al salón y, obedeciendo a un impulso repentino, abrió el portátil. La hoja de cálculo que Zelda le había enseñado, el cálculo del coste de su trabajo doméstico, seguía ante sus ojos: $1,783,000, una cantidad que le había parecido absurda hacía solo unas horas. Abrió su navegador y empezó a buscar información sobre el valor de mercado de niñeras, amas de llaves, cocineras. Las cifras que encontró coincidían con los cálculos de Zelda. Es más, en algunos casos incluso había subestimado las tarifas. Un chef personal en su barrio costaba cerca de 50,000 al año, no 40 como ella había indicado. Si para eso contrataras a un organizador profesional, recordó que decía ella sobre las fiestas de empresa. ¿Cuántas veces habían admirado sus colegas la impecable organización de aquellos eventos, y él había aceptado los cumplidos con una sonrisa, sin mencionar ni una sola vez que Zelda había hecho todo el trabajo? Félix abrió una carpeta de fotos en su ordenador. Aquí estaba Ethan en su graduación de primaria, con el traje perfectamente planchado y el pelo peinado. Zelda estaba a su lado, sonriendo. Aquí estaba Emma en su primer concurso de baile, con un colorido traje que Zelda cosía todas las noches para ahorrar dinero. Aquí está su viaje familiar a Yellowstone, con todos los detalles planeados por Zelda con su meticulosidad habitual. Aquí está la fiesta de empresa en su casa, mesas elegantes, menús elaborados, decoraciones temáticas. «Tu mujer es un tesoro», dijo entonces Bradford, el director del estudio de arquitectura. Y él respondió: «Sí,
Lo intenta. Tratando. Qué palabra despectiva para la cantidad de trabajo que estaba haciendo. Era como un niño tratando de complacer a un padre estricto. Félix recordó lo mucho que Zelda le había apoyado al principio de su carrera. Cuando perdió un concurso para diseñar un complejo museístico, no se limitó a consolarlo, sino que analizó el diseño ganador y destacó los puntos fuertes que Félix podía aplicar a su trabajo. Pasó noches en vela con él, estudiando los planos, sugiriéndole soluciones poco convencionales que hicieron las delicias de los clientes. ¿Y él? Se atribuía todos sus éxitos a sí mismo, tratando la contribución de ella como insignificante. Creé una segunda vida para no perderme del todo, le dijo Zelda con renovado vigor. Había creado una segunda vida, porque no había lugar para la verdadera Zelda en la que él le estaba ofreciendo. Félix cerró el portátil y miró por la ventana. Afuera llovía, las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando una triste melodía. De repente recordó cuánto le gustaba la lluvia a Zelda, cómo, en los primeros años de su matrimonio, se habían sentado en el porche, cubiertos con la misma manta, y habían escuchado el sonido de la lluvia. Ella le contaba historias que inventaba sobre la marcha, sobre gotas que se convertían en hombrecillos, sobre los secretos que la lluvia susurraba a los árboles. Félix sonrió al recordar aquello. ¿Cuándo habían dejado de sentarse juntos bajo la lluvia? ¿Cuándo habían empezado a parecerle tontas y frívolas sus historias? Subió las escaleras y se detuvo en la puerta del dormitorio de invitados. No se oía nada. Zelda dormía o también estaba despierta, pensando en lo que había pasado hoy, en la exposición que podría cambiar su vida, en los 15 años de matrimonio que había pasado ocultando sus verdaderos talentos y aspiraciones. Félix caminó en silencio hasta su dormitorio y se acostó sin desvestirse. El sueño no llegaba. El rostro de Zelda seguía delante de sus ojos mientras le mostraba fotos de sus cuadros. Orgullo mezclado con dolor. Orgullo por sus logros y dolor por no poder compartirlos con su marido. La mañana lo encontró en una silla junto a la ventana. Félix no recordaba cuándo se había dormido, pero se despertó al oír pasos en el pasillo. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Salió del dormitorio y vio a Zelda bajando las escaleras con una pequeña bolsa de viaje. ¿Ya te vas?, preguntó, y su propia voz sonó ronca y extraña. Zelda se dio la vuelta. Llevaba un sencillo jersey gris y unos vaqueros, un atuendo que a él siempre le había parecido demasiado descuidado. Ahora le parecía real, sin esos atuendos perfectos pero impersonales que él aprobaba. Sí, tengo que estar en el estudio a las 9, respondió ella. Tengo una reunión con el comisario de la exposición. Félix bajó las escaleras. ¿Puedo ver tus obras? ¿Las que estarán en la exposición? Zelda le miró sorprendida. ¿Por qué? Aquella simple pregunta le pilló desprevenido. ¿Por qué? Porque de repente se dio cuenta de que no sabía nada de la mujer con la que había vivido 15 años, porque se avergonzaba de haber devaluado su obra, o porque en algún lugar de su interior aún recordaba a aquel joven arquitecto que se había enamorado de una artista de talento. Porque me interesa, respondió finalmente, porque es importante para ti. Zelda hizo una pausa, estudiando su rostro, como si tratara de encontrar una trampa. De acuerdo, puedes venir al estudio esta tarde. La dirección la encontraré, asintió Félix. Solo dime el nombre. Desván Rojo, contestó Zelda. Es una antigua fábrica textil a las afueras de Northampton. Ahora es un espacio de arte. Félix asintió con la cabeza y se movió incómodo de un pie a otro. Sobre lo de anoche. Hablemos más tarde, lo interrumpió Zelda con suavidad. Los dos necesitamos tiempo para pensarlo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando agarró el picaporte. Félix, quiero que sepas que no planeé todo esto como una venganza o una manipulación. En realidad, iba a hablarte de la exposición y de mi trabajo. Esperaba que tú entenderías.
Con estas palabras se marchó, dejando a Félix solo en la casa vacía, que de repente le pareció ajena e incómoda sin su presencia. Pasó la mañana en un estado de extraño estupor. Automáticamente se duchó, bebió café, miró el correo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Zelda y a su vida secreta. ¿Cómo se había sentido todos aquellos años ocultando sus logros? Le dolía cada vez que él criticaba su afición sin sentido. A la 1 de la tarde, Félix subió al coche y viajó a Northampton. La ciudad estaba a 40 minutos en coche de su casa, tan cerca, pero al mismo tiempo como en otro mundo. Un mundo en el que Zelda no era solo un ama de casa, sino una artista respetada. Desván Rojo resultó ser un imponente edificio de ladrillo con enormes ventanales. Félix aparcó y se sentó en el coche unos minutos, haciendo acopio de ingenio. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ante sus obras? ¿Y si eran realmente buenos y en todo este tiempo no se había dado cuenta del verdadero talento que tenía a su lado? Finalmente salió del coche y se dirigió a la entrada. Dentro del edificio, le recibió un amplio vestíbulo de techos altos. En las paredes colgaban obras de varios artistas, y en el aire flotaba el olor a pintura y café. La joven que atendía el mostrador de información le dio la bienvenida con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarle? Busco el estudio de Zelda Abercrombie, respondió Félix, sintiéndose extrañamente orgulloso de pronunciar el nombre de su mujer en este contexto. «O Lydia Crystal», aclaró la chica con una sonrisa comprensiva. «Sí», asintió Félix, sintiendo una punzada de vergüenza. Incluso aquí, en su mundo, Zelda tenía que esconderse bajo un alias. «Tercera planta, estudio número 8», dijo la chica. «El ascensor está a la derecha, pero le recomiendo que suba por las escaleras. Allí se exponen las obras de nuestros residentes». Félix le dio las gracias y se dirigió a las escaleras. Mientras subía, observó los cuadros que colgaban de las paredes. Abstracción, retratos, paisajes urbanos. La variedad de estilos y técnicas era impresionante. Era un mundo de creatividad vivo, cuya existencia casi había olvidado, inmerso en sus proyectos arquitectónicos y en el balance de ingresos y gastos. En la tercera planta encontró fácilmente el estudio número 8. La puerta estaba entreabierta y se oían voces detrás de ella. Félix se armó de valor y llamó. «Entra», oyó la voz de Zelda. El estudio era una gran habitación con enormes ventanales que daban al río. La luz inundaba la habitación, creando esa iluminación especial de la que siempre hablaba Zelda. Había docenas de cuadros contra las paredes y obras inacabadas sobre caballetes. En el centro de la sala había una gran mesa en la que estaban sentados Zelda y un hombre canoso con gafas. «Félix». Zelda parecía sorprendida, aunque le había invitado a pasar. «Ya estás aquí». «Lo prometí», respondió él con sencillez, mirando el estudio con indisimulado asombro. «Raymond, este es mi marido, Félix», presentó Zelda a su acompañante. «Félix, este es Raymond Welch, conservador de la Galería Newman and Harrison de Nueva York». El hombre se levantó y le tendió la mano. «Es un placer conocerle. Su mujer es una artista de talento excepcional. Su serie Invisible Fringes es uno de los fenómenos más interesantes del arte contemporáneo estadounidense de los últimos años». Félix le estrechó la mano, intentando comprender lo que había oído. Una artista de talento excepcional. Arte americano contemporáneo. Aquellas palabras sobre Zelda, su Zelda, a la que consideraba una aficionada con un hobby sin sentido. «Estaba a punto de irme», dijo Raymond, recogiendo los papeles. «Hablamos de todos los detalles de la exposición. Lydia, quiero decir Zelda, sonrió. Os enseñará las obras. Os espero a los dos en la inauguración, el 15 de enero». Se despidió y se marchó, dejando a la pareja sola. Zelda miró a Félix en silencio, esperando su reacción. «¿Me lo enseñas?», preguntó finalmente, señalando con la cabeza los cuadros de las paredes. Zelda asintió,
y lo condujo hasta el primer cuadro de la serie. Era un gran lienzo con tonos azules entrelazados, desde el casi negro hasta el celeste claro. En el fondo del cuadro había siluetas, bien de árboles, bien de personas, que se confundían con el fondo al mismo tiempo. Esto se llama Fringe One, Between, dijo Zelda. Aquí exploro el espacio entre lo visible y lo invisible, entre la presencia y la ausencia. Félix se quedó mirando el cuadro, y algo en su interior respondió a aquellas profundidades azules. De pronto recordó su primer encuentro, las palabras de ella sobre la infinitud del azul. Este cuadro era profundo, profundo, conmovedor. Es asombroso, dijo finalmente, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Pasaron de un cuadro a otro. Fleco 2, a través. Fleco 3, detrás. Fleco 4, dentro. Cada cuadro revelaba un nuevo aspecto de lo que Zelda llamaba las facetas invisibles de la realidad. Y con cada cuadro, Félix se daba cuenta cada vez más del alcance del talento que había vivido a su lado todo este tiempo. Y esto, Zelda se detuvo ante el último cuadro, aún envuelto en tela, 15 flecos, entre nosotros. Lo terminé ayer por la mañana. Iba a enseñártelo esta noche. Quitó la tela y Félix contuvo la respiración. Las dos siluetas de la tela, hombre y mujer, estaban de espaldas, pero sus sombras se entrelazaban. El espacio entre las figuras estaba lleno de fragmentos de espejos que reflejaban fragmentos de sus rostros. La imagen era conmovedora por su sencillez y profundidad. ¿Somos nosotros?, preguntó Félix, incapaz de apartar la mirada. Zelda asintió. Sí, 15 años de matrimonio. 15 facetas de nuestra existencia juntos. Félix alargó la mano como si quisiera tocar el lienzo, pero se detuvo. ¿Por qué nunca me enseñaste tus obras? Obras de verdad, no los bocetos en acuarela que he visto. Zelda sonrió con tristeza. ¿Lo habrías visto? ¿Lo habrías visto de verdad? ¿O lo habrías descartado como una pérdida de tiempo? Félix quiso objetar, pero no pudo. Ella tenía razón. Miraría esas fotos a través del prisma de sus propias ideas sobre el uso pesbuer del tiempo y los recursos. Estaba ciego, admitió en voz baja, y estúpido. Todo este tiempo he tenido verdadero talento. Zelda negó con la cabeza. No se trata de talento, Félix. Se trata de que soy un ser humano, con mis propios sueños, mis propias aspiraciones, mis propios deseos. Y tú me veías como una función, una esposa, madre de tus hijos, señora de la casa. Félix se hundió en la silla más cercana, sintiendo que algo en su interior se rompía. Todas sus ideas sobre el matrimonio, sobre las funciones del marido y la mujer, sobre lo que significaba ser una familia, se desmoronaban bajo el peso de una simple verdad. Nunca había visto realmente a su mujer. Ayer, empezó lentamente, quería enseñarte, mostrarte que no vales nada sin mí, que todos estos años he soportado una carga, un ingrato derroche de recursos. Levantó los ojos hacia Zelda, y resulta que era yo quien era, indigno de ti. Zelda se hundió en la silla junto a él. No quiero que te sientas indigno. Quiero que entiendas que el matrimonio no consiste en llevar la cuenta de ingresos y gastos. Es una asociación entre dos personas iguales, cada una de las cuales tiene derecho a realizarse. Félix asintió, mirando el cuadro. Entre tú y yo. Siempre pensé que te proporcionaba una vida cómoda, que te daba la oportunidad de no trabajar, de mantenerte ocupado con la casa y los niños. Lo consideraba un privilegio. Y me sentí como un pájaro en una jaula de oro, dijo Zelda en voz baja. Todo privilegio tenía un precio, mis sueños, mi identidad, mi libertad. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Félix. Todos estos años, podrías haberte ido. Zelda le miró fijamente.
porque en algún lugar de mi interior aún recordaba a aquel Félix que estaba delante de mi cuadro en la galería y hablaba del horizonte azul y las infinitas posibilidades, el que había visto mi verdadero yo y me amaba por ello. Félix sintió un nudo en la garganta. «Todavía está aquí, en alguna parte», dijo con voz ronca, «solo que perdido bajo capas de ambición, expectativas sociales y miedo». «¿Miedo?», se preguntó Zelda. «Miedo a no encajar», admitió Félix. «Miedo a que un hombre que no controla completamente a su familia, sus finanzas, su hogar, no sea un hombre de verdad, que una esposa de éxito disminuya de algún modo mis logros». Sacudió la cabeza. «¡Qué tontería! Miro tu trabajo y pienso, ¿cómo he podido ser tan idiota? ¿Cómo pude pasar 15 años viviendo al lado de un hombre con talento, inteligente y creativo, y no darme cuenta?» Zelda le puso la mano en el hombro. «Viste lo que querías ver, lo que encajaba con tu imagen del mundo. Y ahora esa imagen se ha hecho añicos», se rió Félix con amargura. «¿Y sabes qué? Quizás sea lo mejor». Había pasado exactamente 1 hora desde la visita de Félix al estudio. Estaban sentados en un pequeño café al otro lado de la calle del Ático Rojo. Zelda se calentaba las manos con una taza de té de hierbas. Félix daba vueltas nerviosas a una cucharilla de café entre las manos. Entre ellos reinaba un silencio pesado, no hostil, pero lleno de pensamientos no expresados. «Quiero devolverla», dijo finalmente Félix, mirando a su mujer. Lo que había en la nota, no debería haberlo dicho. Zelda dejó lentamente la taza sobre la mesa. «Era una prueba», continuó él, evitando su mirada. «Una prueba estúpida y cruel. Quería ver hasta qué punto dependías de mí, demostrarte a ti mismo que sin mí», vaciló, buscando las palabras. «¿Te desmoronarías?», sugirió Zelda. «¿Empezar a rogarte que te quedaras?». Félix asintió, sintiendo que el color de la vergüenza le inundaba el cuello y las mejillas. «Algo así. Fue mezquino e indigno». «Sí, lo fue», asintió Zelda sin ira, limitándose a constatar el hecho. «Pero, en cierto modo, agradezco esa nota». Félix la miró sorprendido. «¿Agradecida? Fue el catalizador», explicó Zelda. «El empujón final que me hizo salir por fin de las sombras, para mostrarte mi verdadero yo, no la versión cómoda que habías creado en tu imaginación». Hizo una pausa, mirando por la ventana a la gente que pasaba. «Sabes, iba a hablarte de verdad de la exposición. Preparé todo un discurso, lo ensayé delante del espejo. Tenía miedo de tu reacción, pero estaba dispuesto a abrirme». «Y lo estropeé», dijo Félix en voz baja. «Aceleraste el proceso», le corrigió Zelda con suavidad. «Quizá fuera lo mejor. 15 años más de fingimiento habrían sido demasiado para mí». Félix dejó la cuchara a un lado y entrelazó los dedos, como si reuniera sus pensamientos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Divorcio?». Zelda lo miró atentamente. «¿Qué quieres? ¿Sinceramente?». Félix exhaló. «No lo sé. Ayer estaba seguro de que nuestro matrimonio había terminado, que simplemente éramos incompatibles, que no cumplías mis expectativas». Sacudió la cabeza. «Y hoy me doy cuenta de que eran mis expectativas las que estaban equivocadas, limitadas, egoístas». «Eran las tuyas», dijo Zelda con sencillez, «formadas por tu educación, tu entorno, tus ideas de lo que debe ser un matrimonio». «Dazo». Félix la miró sorprendido. «¿Me estás poniendo excusas?». Zelda negó con la cabeza. «No. Intento comprender. Todo este tiempo te he estado acusando de no ver mi verdadero yo, pero quizá yo tampoco he visto a la verdadera tú, la que se esconde tras la máscara de arquitecta de éxito y cabeza de familia». Tomó un sorbo de té. «Quizá los dos estábamos representando los papeles que creíamos correctos. Tú en el papel de marido dominante y sostén de la familia, yo en el de esposa obediente. Y ambos éramos infelices en esos papeles, pero temíamos admitirlo». Félix pensó en ello.
Había una profunda verdad en sus palabras de la que nunca se había dado cuenta. La máscara del hombre de éxito le asfixiaba tanto como el papel de Zelda como esposa perfecta. ¿Cuándo perdimos nuestro verdadero yo?, se preguntó en voz baja. ¿Cuándo dejamos de ser aquellos jóvenes que se conocieron en la galería? Poco a poco, respondió Zelda. Día a día, concesión a concesión. Yo renuncié a mis ambiciones por mi familia. Tú renunciaste a tu apertura emocional por la imagen de un hombre fuerte. Y en algún momento, simplemente, olvidamos quiénes éramos en realidad. Félix asintió, sintiéndose extrañamente aliviado por aquellas palabras. Ella lo comprendía. Todo este tiempo, ella entendía no solo su propio dolor, sino también su lucha interna. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, preguntó tras una pausa. Zelda sonrió. ¿Después de 15 años de matrimonio me pides permiso? Después de lo de ayer me di cuenta de que apenas te conozco, respondió Félix con seriedad. A la verdadera tú. Zelda asintió. Pregunta. ¿Todavía me quieres? La pregunta surgió inesperadamente. Zelda lo miró largo rato como si intentara ver en su interior. Amo al Félix que se paró frente a mi cuadro y habló del horizonte azul. El que me veía como una artista, no solo como una esposa en potencia. El que quería construirme una casa junto al océano para que pudiera pintar el infinito. Hizo una pausa. ¿Y el tú de hoy? No lo sé. No estoy segura de saber quién eres realmente. Igual que tú no conocías a mi verdadero yo. Su sinceridad era dolorosa, pero justa. Félix asintió. Eso es justo. Yo tampoco estoy seguro de conocer mi verdadero yo. En algún momento me perdí en las expectativas, de mí mismo, de mis padres, de la sociedad. Se quedó callado un momento reflexionando. Pero quiero descubrirlo, mi verdadero yo, y a tu verdadero yo. Zelda lo miró atentamente. ¿Qué sugieres? El divorcio no, dijo Félix rápidamente. Al menos no de inmediato. Tal vez un reinicio, una oportunidad para conocernos de nuevo, sin máscaras ni fingimientos. Zelda se reclinó en su silla, meditando sus palabras. ¿En qué condiciones? Félix se dio cuenta de que aquel momento era crítico. Su respuesta determinaría si tenían futuro. En primer lugar, independencia financiera total, comenzó. Tu cuenta seguirá siendo tuya, sin control por mi parte. Es más, transferiré la mitad de nuestros ahorros conjuntos a tu nombre. Es lo justo. Zelda asintió, pero no interrumpió. En segundo lugar, tu carrera. Quiero apoyarte en eso, de verdad. Ayudarte con la exposición si lo necesitas. Enorgullecerme de tus logros, no devaluarlos. Respiró hondo. Y en tercer lugar, quiero que ambos seamos sinceros el uno con el otro. Nada de fingir, nada de jugar a la familia perfecta. Si algo va mal, lo hablamos. Si hay algo que nos hace felices, lo hablamos. Sin trampas ni rencores ocultos. Zelda golpeó la mesa con los dedos pensativa. Suena razonable, pero yo tengo mis propias condiciones. Te escucho, asintió Félix. No volveré a ser ama de casa, dijo Zelda con firmeza. Me dedicaré a mi arte el tiempo que haga falta. Si eso significa que tenemos que contratar a una au pair, que así sea. Félix asintió. Me parece justo, ¿eh? Después, prosiguió Zelda, quiero participar en pie de igualdad en todas las decisiones familiares, económicas, domésticas, relacionadas con los niños. Nada de yo mando porque gano más dinero. Estoy de acuerdo, dijo Félix sin vacilar. Una última cosa. Zelda lo miró directamente a los ojos. Quiero que hagamos terapia familiar, ayuda profesional para resolver lo que nos ha pasado en estos 15 años y no volver a cometer los mismos errores de siempre. Félix arrugó la nariz. ¿Terapia? ¿Lo dices en serio? Por supuesto, asintió Zelda. Los dos somos responsables de en lo que se ha convertido nuestro matrimonio. Dejé que me controlaras y tú te aprovechaste de ello. Necesitamos ayuda para romper el ciclo. Félix quiso objetar, pero se contuvo.
Ella tenía razón. Sus problemas eran demasiado profundos para resolverlos sin ayuda profesional. De acuerdo, aceptó tras una pausa. La terapia es la terapia. Zelda sonrió, por primera vez en toda la conversación, sincera, abiertamente. Realmente has cambiado en las últimas 24 horas, Félix Abercrombie. No lo he hecho, sacudió la cabeza. Solo despierto. Veía la realidad tal como era, no como quería que fuera. Extendió la mano por encima de la mesa. Entonces, ¿lo intentamos? Zelda miró la palma extendida y la duda brilló en sus ojos. ¿Estás seguro? No será fácil. Ambos hemos cambiado con los años. Nos hemos convertido en personas diferentes, quizá incompatibles. O quizá más compatibles que aquellos jóvenes ingenuos que se casaron hace 15 años, objetó Félix. No lo sabremos si no lo intentamos. Zelda alargó lentamente la mano y le apretó la palma. Vale, pero ahora mismo no me voy a casa. Necesito espacio, tiempo para trabajar. Lo entiendo, asintió Félix. ¿Dónde vivirás? Tengo un piso no muy lejos de aquí, respondió Zelda. Es pequeño pero acogedor. Lo tengo alquilado desde hace 2 años. Otra sorpresa, otra parte de su vida secreta. Pero esta vez, Félix no sintió resentimiento ni traición, solo tristeza al darse cuenta de lo lejos que estaban. De acuerdo, dijo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nos vamos a ver? Pensó Zelda. Empecemos por algo pequeño. Cenar una vez a la semana. Sin compromiso, sin expectativas. Solo 2 personas conociéndose. Como una cita, sonrió Félix. Exacto, asintió Zelda. Y una condición más. Nada de hablar del pasado durante esas cenas. Solo del presente y del futuro. Félix asintió con la cabeza. Me parece justo, pero ¿y los niños? ¿Qué les decimos? La verdad, respondió Zelda con sencillez, que nos estamos replanteando nuestra relación, que necesitamos espacio para darnos cuenta de quiénes somos y qué queremos. Son adultos, lo entenderán. Félix recordó de repente otra cosa. ¿Y tu exposición? ¿Cuándo se inaugura? El 15 de enero, respondió Zelda. Dentro de 3 meses exactamente. ¿Puedo ir? Preguntó Félix. No como marido, sino como admirador de tu trabajo. Zelda sonrió. Puedes, estaré encantada. Terminaron sus bebidas y salieron del café. Hacía frío fuera, pero el sol se abría paso entre las nubes, creando extrañas sombras en la acera. Te acompaño al estudio, se ofreció Félix. Zelda asintió y caminaron despacio por la calle, manteniendo una cierta distancia entre ellos, no distante, pero sí respetuosa. «¿Sabes?», dijo Félix, mirando los coches que pasaban, «no dejo de pensar en lo que habría pasado si no hubiera escrito aquella estúpida nota». Zelda lo miró con interés. «¿Y qué habría pasado?». «Seguiríamos viviendo una mentira», respondió con sinceridad. «Yo habría seguido siendo un tirano santurrón, tú habrías seguido ocultando tu verdadera vida, nunca nos habríamos conocido de verdad». Zelda asintió pensativa. «Probablemente tengas razón. A veces hace falta una crisis para ver la verdad». Se detuvieron frente a la entrada del desván rojo. «¿Hasta la semana que viene?», preguntó Félix. «¿Cenamos el miércoles?». «El miércoles», confirmó Zelda. «A las 7 de la tarde. Elegiré un restaurante y te enviaré un mensaje». Félix asintió, sintiéndose de repente incómodo. «¿Cómo te despides? ¿Un beso? ¿Un abrazo? ¿Un apretón de manos?». Zelda, como si leyera sus pensamientos, simplemente le tocó el hombro. «Hasta luego, Félix». «Hasta luego», repitió mientras la veía entrar en el edificio. Félix caminó lentamente hacia su coche, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Hacía 1 hora estaba seguro de que su matrimonio había terminado, que 15 años de vida en común se habían esfumado por una estúpida nota y la revelación que la siguió. Ahora quedaba por delante un camino incierto, pero no inconcluso. Al entrar en el coche, vio una caja de regalo vacía en el asiento del copiloto, la misma con la que había empezado todo.
No recordaba cómo había acabado aquí. Debía de haberla recogido en casa cuando iba al estudio. Félix cogió la caja y quiso tirarla a la papelera más cercana, pero se contuvo. En lugar de eso, la devolvió a su sitio con cuidado. Esta caja vacía, pensada como una forma cruel de humillar a su mujer, se convirtió de repente en el símbolo de un nuevo comienzo, un vacío que llenar con algo real, sincero, valioso. Mientras arrancaba el motor, pensó en la próxima exposición de Zelda. El 15 de enero era una fecha casi simbólica, exactamente 3 meses después de su 15º aniversario. Un buen momento para hacer balance y empezar de nuevo. Félix se incorporó a la carretera que conducía a casa, pensando en cómo había cambiado su vida en las últimas 24 horas. Ayer era un tirano santurrón, dispuesto a humillar a su mujer con una broma cruel. Hoy es un hombre que se ha dado cuenta de sus errores y se encuentra en el umbral de ¿qué? ¿Un matrimonio renovado? ¿Un divorcio civilizado? ¿Algo intermedio? No sabe la respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo, esa ignorancia no le asustaba, sino que le llenaba de una extraña y casi olvidada sensación de libertad y posibilidad. Como aquel horizonte azul del que había hablado el joven artista 15 años atrás, ilimitado, tentador, lleno de promesas. En el semáforo, Félix sacó su teléfono y marcó un mensaje. Gracias por tu sinceridad. Me arrepiento de lo de ayer, pero no de lo de hoy. Quizá teníamos que pasar por esto para ver la verdad. Nos vemos el miércoles. La respuesta llegó casi al instante. A veces hay que perder algo para darse cuenta de su valor. Yo también estoy agradecido por la conversación de hoy. Hasta el miércoles. Félix sonrió y colgó el teléfono. Tenían por delante una semana antes de su primera BOAO, 3 meses antes de la exposición de Zelda y toda una vida por vivir, con todas sus facetas invisibles, luces y sombras, pérdidas y ganancias. No sabía si estarían juntos dentro de un año, 5 años, 10 años. No sabía si podrían superar 15 años de malentendidos y construir algo nuevo, algo real. Pero sabía con certeza que nunca volvería a dar por sentada a la mujer con la que su destino le había unido. Fuerte, con talento, profunda, en absoluto la mujer en la que había pensado todos estos años. Y tal vez, pensó Félix mientras conducía por la autopista que conducía a casa, tal vez ambos necesitaban llegar al borde del abismo para ver el verdadero valor de lo que tenían entre ellos. Quizá aquella caja vacía con la nota cruel no era el final, sino el principio de algo real, algo que construirían juntos como iguales, como compañeros, como dos personas que por fin se veían sin máscaras ni fingimientos. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, por ahora, era miércoles y su primera cita real en 15 años de matrimonio.